El 17 de marzo del año 180 después de Cristo, en un campamento militar cerca de la ciudad que hoy llamamos Viena, en la frontera del Danubio, el Imperio Romano perdió al último de sus grandes emperadores. Marco Aurelio tenía 58 años. Llevaba semanas enfermo, probablemente de la misma plaga que había diezmado a su ejército durante años. La misma plaga que había matado a millones de sus súbditos, y ante la cual él nunca había huido ni se había refugiado en la seguridad de Roma mientras sus soldados morían en la frontera. Sabía que iba a morir. Los médicos se lo habían dicho con la claridad que él siempre había exigido de las personas a su alrededor. Y en esos últimos días, en esa tienda de campaña, en la frontera del mundo romano, ocurrió algo que los historiadores han registrado, y que es en sí mismo una lección filosófica más poderosa que cualquier texto que Marco Aurelio escribió en vida. Hoy vamos a explorar los últimos días de Marco Aurelio, sus últimas palabras documentadas, lo que revelan sobre una vida bien vivida, y por qué ese momento final es la prueba más convincente de que el estoicismo no es solo una filosofía para leer, sino una filosofía para morir, que en última instancia es lo mismo que decir una filosofía para vivir. Para entender la muerte de Marco Aurelio, necesitas entender el contexto en que ocurrió. No murió en un palacio, rodeado de lujo y de cortesanos que lloraban teatralmente. Murió en un campamento militar, en las condiciones austeras que había elegido compartir con sus soldados durante años de campaña. No murió en Roma, la ciudad que como emperador podía haber convertido en su residencia permanente. Murió en la frontera, en el lugar donde su presencia era necesaria, aunque ya no fuera cómoda ni segura. Esa elección, la de estar donde se necesitaba, en lugar de donde era conveniente, define mejor que cualquier otra cosa el tipo de liderazgo que Marco Aurelio ejerció durante 19 años. Y el hecho de que la muerte lo encontrara en ese lugar, en cumplimiento de su deber hasta el final, no es una ironía, sino la conclusión perfectamente coherente de una vida vivida, según los principios que había predicado. Séneca escribió en sus cartas que la prueba definitiva de una filosofía no es cómo te ayuda a vivir bien, sino cómo te prepara para morir bien. Marco Aurelio pasó esa prueba con la misma coherencia con que había intentado pasar todas las demás pruebas de su vida. Las semanas previas a su muerte están documentadas con suficiente detalle como para entender el estado mental en que se encontraba. Según las fuentes históricas, Marco Aurelio se negó a comer durante los días finales, no por desesperación, sino deliberadamente, como si quisiera acelerar el proceso que de todas formas era inevitable. Llamó a su hijo Cómodo, a quien había designado como sucesor, a pesar de sus reservas sobre su carácter, y le dio los consejos finales que consideraba más importantes. Les dijo a sus amigos y generales más cercanos que no lloraran por él. Les recordó las enseñanzas estoicas sobre la muerte como una parte natural del proceso del universo, no como una catástrofe, sino como una transformación. Y en sus últimas horas, cuando un guardia se acercó a preguntarle si tenía algún mensaje final, Marco Aurelio hizo algo que los que lo conocían encontraron completamente característico de quien había sido durante toda su vida. Preguntó por su hijo, se aseguró de que el imperio estuviera en orden para la transición, y luego dijo a quienes lo rodeaban que se fueran a dormir porque él ya no los necesitaba. No quería que nadie pasara la noche velándolo. No quería ser el centro de la atención de nadie en ese momento final. Quería morir como había vivido, sin hacer más ruido del necesario. Sus últimas palabras documentadas varían según las fuentes históricas, como ocurre con casi todos los relatos de la antigüedad. Pero hay una versión que aparece en múltiples fuentes y que los historiadores consideran la más probable. Cuando el médico que lo atendía expresó su tristeza por lo que estaba ocurriendo, Marco Aurelio le dijo, «¿Por qué lloras por mí?
Piensa en la peste, en la guerra, en la muerte de tantos. Si te preocupas por mí, preocúpate más bien por esta, señalando hacia Roma, porque seguirá necesitando quien la cuide cuando yo no esté. Esa respuesta, en el umbral de la muerte, revela algo que 19 años de las meditaciones confirman, pero que nunca expresan con la misma claridad que ese momento final. Que Marco Aurelio nunca confundió su propia importancia con la importancia de lo que le había sido confiado. Que el imperio, el bien común, en servicio, siempre fueron más grandes que él. Que el ego, que había combatido conscientemente en sí mismo durante décadas, no encontró espacio para manifestarse, ni en el momento en que cualquier ego habría podido justificar su presencia. Pero hay otra versión de sus últimas palabras, que me parece igualmente auténtica, aunque no pueda verificarse con la misma certeza histórica. Según algunas fuentes, cuando el guardia que lo velaba preguntó qué debía hacer ahora, Marco Aurelio respondió simplemente: «Ve hacia el sol naciente. Yo ya estoy llegando». Esa frase, si es auténtica, no es poesía. Es filosofía estoica en su forma más pura. El sol naciente como metáfora de lo que continúa después de que el individuo termina. El logos, el orden universal, la naturaleza a la que los elementos que constituyen al individuo regresan cuando la vida termina. No hay miedo en esa frase. No hay resentimiento. No hay nostalgia por el poder que se deja. Hay solo la misma orientación hacia lo que es más grande que uno mismo, que había definido toda su vida. ¿Qué nos enseña la muerte de Marco Aurelio que sea aplicable a una vida que probablemente no incluya campañas militares ni el gobierno de un imperio? Nos enseña que la coherencia es posible, que una persona puede vivir y morir siendo la misma persona, que los principios que predica en sus mejores momentos pueden estar disponibles también en el peor de todos. Nos enseña que el trabajo que haces sobre tu carácter en los momentos ordinarios es exactamente el trabajo que estará disponible cuando lleguen los momentos extraordinarios. Marco Aurelio no encontró su serenidad ante la muerte en el momento de morir. La había construido durante décadas de práctica diaria, de examen nocturno, de meditación matutina, de incomodidad voluntaria, de elección consistente de la virtud sobre la conveniencia. Todo ese trabajo, invisible en cada uno de sus momentos individuales, fue lo que produjo la muerte que tuvo. Y eso es quizás la lección más importante de toda su vida, que el tipo de persona que eres cuando más importa, cuando estás enfermo, cuando estás solo, cuando nadie te está mirando, cuando la vida se acaba, no es el resultado de lo que decides en ese momento, sino de todo lo que decidiste en los momentos anteriores. Mañana es el último video de este viaje de 29 días. Vamos a hacer algo especial, un resumen de las 10 lecciones más transformadoras de todo el camino y una mirada hacia lo que viene en este canal. No te lo pierdas. Soy Código Estoico, y esto es casi el final de un comienzo. Suscríbete, si todavía no lo has hecho, porque lo que viene será todavía mejor que lo que ya viste.